Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial, listos para sumergirnos en un tema que sé que les encanta. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, esa pareja que nos robó el corazón y sigue dando de qué hablar. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo de Demet y Can, pero no de la forma que están acostumbrados. Olvídense de los chismes superficiales y los rumores vacíos. Hoy vamos a revelar secretos, detalles ocultos y situaciones que no se contaron, cosas que quizás nunca imaginaron sobre la relación de estas dos superestrellas turcas. Así que prepárense porque vamos a desenmascarar algunas verdades y a poner todas las cartas sobre la mesa. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido exclusivo y revelador para ustedes. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, antes de sumergirnos en los secretos, es importante recordar cómo comenzó todo. Demet y Can se conocieron en el set de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en español. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional. Su relación en la serie, llena de romance, pasión y momentos divertidos, traspasó la pantalla. La gente, nosotros incluidos, estábamos completamente enamorados de Can y Sanem. Era como si la magia de la ficción se hubiera derramado en la vida real, creando una ilusión perfecta de amor y complicidad. ¿Pero qué pasaba detrás de cámaras? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si bien la química entre ellos era innegable, también había mucha presión. Imaginen estar en el ojo público constantemente con cada movimiento, cada mirada, analizados hasta el más mínimo detalle. Era un microscopio implacable apuntando a cada aspecto de sus vidas, desde sus elecciones de vestuario hasta sus interacciones con otros miembros del elenco. Los rumores sobre un romance real entre Demet y Can eran constantes, alimentados por sus interacciones en redes sociales y eventos públicos. Los fans, sedientos de confirmación, analizaban cada publicación, cada me gusta, cada comentario en busca de una señal, una prueba irrefutable de que su amor era real. Y aquí viene el primer secreto que quizás no sabían: la relación de Demet y Can era mucho más compleja de lo que aparentaba. Si bien disfrutaban de la compañía del otro y la química era innegable, también existían diferencias de personalidad y visiones del futuro que generaban tensión. No eran simplemente dos almas gemelas destinadas a estar juntas. Eran individuos con sus propias aspiraciones, miedos y sueños, que se encontraron en un momento específico de sus vidas, bajo circunstancias extraordinarias. Fuentes cercanas a la producción de Erkenci Kuş revelaron que las largas jornadas de grabación, la presión del éxito y las constantes especulaciones sobre su vida personal crearon fricciones entre ellos. Era como si vivieran en una burbuja, donde la realidad y la ficción se mezclaban constantemente. Imaginen tener que interpretar una historia de amor intensa, mientras lidian con sus propios sentimientos y emociones personales. El límite entre Can y Sanem, Demet y Can, se difuminaba, creando confusión y agotamiento. La presión de mantener la ilusión para el público, de ser la pareja perfecta que todos querían ver, era extenuante. Otro secreto que pocos conocen es la influencia que tuvieron sus familias y representantes en su relación. Ambas familias eran muy protectoras con sus hijos, y las expectativas sobre cómo debían manejar su imagen pública eran altas. Sus familias, provenientes de entornos tradicionales, tenían ciertas expectativas sobre el tipo de relación que debían tener y cómo debían proyectarse ante el público. Los representantes, por su parte, tenían que equilibrar la promoción de la serie con la protección de la privacidad de los actores. Esto generaba una presión adicional sobre Demet y Can, quienes a menudo se sentían atrapados entre sus deseos personales y las exigencias profesionales. Eran peones en un juego de ajedrez cuidadosamente orquestado, donde cada movimiento era calculado para maximizar el éxito de la serie y proteger la imagen de las estrellas. Además, existieron desacuerdos sobre la dirección que debían tomar sus carreras después del éxito de Erkenci Kuş. Demet quería explorar diferentes géneros y desafiar sus habilidades como actriz, mientras que Can estaba más enfocado en construir una carrera internacional y consolidar su imagen como galán de telenovelas. Estas diferencias de opinión generaron cierta distancia entre ellos, ya que cada uno estaba siguiendo su propio camino. Demet aspiraba a la versatilidad, a romper con el cliché de la chica romántica y demostrar su talento en roles más complejos y desafiantes.
Khan, por otro lado, veía en la internacionalización la oportunidad de alcanzar la fama global y consolidar su estatus como un ícono de la televisión turca. Y aquí viene otra bomba: hubo un momento en que Demet y Khan consideraron seriamente hacer pública su relación. Sin embargo, las presiones externas y el temor a las consecuencias negativas para sus carreras los hicieron retractarse. Ambos sabían que una relación pública implicaría aún más escrutinio y expectativas, lo que podría afectar su trabajo y su vida personal. Una confirmación oficial habría desatado una tormenta mediática sin precedentes, con paparazzi persiguiéndolos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y cada detalle de su vida personal examinado y comentado hasta la saciedad. El temor a perder el control sobre su propia narrativa y a que su relación se convirtiera en un espectáculo público fue demasiado grande para soportar. ¿Pero por qué la relación no funcionó a largo plazo? Aquí es donde debemos ser honestos y reconocer que a veces, la química en la pantalla no es suficiente para construir una relación duradera en la vida real. Demet y Khan eran dos personas muy diferentes, con ambiciones y prioridades distintas. Si bien se admiraban y se querían, no lograron encontrar un terreno común que les permitiera construir un futuro juntos. La magia de la pantalla no siempre se traduce en una conexión real y profunda fuera del set. La presión del éxito, las expectativas del público y las diferencias personales pueden erosionar incluso la relación más prometedora. Después de Erkenci-Kuş, ambos tomaron caminos separados y siguieron adelante con sus carreras. Demet continuó protagonizando exitosas series y películas, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Khan, por su parte, se enfocó en proyectos internacionales y consolidó su estatus como estrella global. Cada uno buscó su propio camino, persiguiendo sus sueños y aspiraciones individuales, a pesar de la tristeza y la decepción que pudo haber quedado atrás. Aunque su relación no funcionó, Demet y Khan siempre han mantenido un respeto mutuo y han reconocido el impacto que tuvieron en la vida del otro. Ambos han hablado públicamente sobre la importancia de Erkenci-Kuş en sus carreras y han agradecido el apoyo de sus fans. A pesar de todo, reconocen la importancia de ese capítulo en sus vidas, la experiencia transformadora que les brindó la fama y la oportunidad de conectar con millones de personas en todo el mundo. Y aquí viene un secreto más: Demet y Khan han mantenido contacto en secreto a lo largo de los años. Si bien no han sido vistos juntos públicamente, fuentes cercanas a ambos revelaron que han intercambiado mensajes y llamadas en ocasiones especiales. A pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, el cariño y la admiración mutua persisten. Quizás un mensaje de felicitación por un nuevo proyecto, un saludo de cumpleaños o un breve intercambio de palabras en un momento difícil. Pequeños gestos que revelan una conexión que, aunque transformada, no ha desaparecido por completo. Pero la historia no termina ahí. Recientemente han surgido rumores sobre un posible reencuentro entre Demet y Khan. Algunos medios turcos han especulado sobre la posibilidad de que ambos trabajen juntos en un nuevo proyecto, lo que ha generado gran expectación entre sus fans. ¿Será posible que veamos a Demet y Khan juntos en la pantalla una vez más? Solo el tiempo lo dirá. La idea de verlos compartir escena nuevamente ha encendido la imaginación de los fans, quienes sueñan con revivir la magia de Erkenci-Kuş y verlos juntos, quizás en un contexto diferente, pero con la misma química innegable que los catapultó a la fama. Sin embargo, es importante recordar que tanto Demet como Khan han seguido adelante con sus vidas. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Khan, por su parte, se casó con la presentadora italiana Diletta Leotta y están esperando su primer hijo. Ambos han encontrado la felicidad en sus vidas personales y profesionales, y eso es lo más importante. Han construido vidas separadas, encontrando el amor y la estabilidad en otros brazos, formando familias y persiguiendo sus propias metas. Es un recordatorio de que la vida sigue adelante, incluso después de un capítulo tan intenso y público como el que vivieron juntos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La relación de Demet y Khan fue una combinación de química, presión, expectativas y diferencias personales. Fue una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo, pero que finalmente no pudo superar los obstáculos de la vida real. Su historia es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, donde la fama, la presión social y las ambiciones personales pueden influir en el destino de dos personas que se encontraron en un momento crucial de sus vidas. Sin embargo, su legado perdura. Erkenci-Kuş sigue siendo una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos, y Demet y Khan siguen siendo dos de ellas.
As estrellas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Su historia nos enseña que a veces, las cosas no salen como esperamos, pero que siempre podemos aprender y crecer a partir de nuestras experiencias. Es una lección sobre la resiliencia, la capacidad de superar la adversidad y seguir adelante, aprendiendo de los errores y celebrando los éxitos. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje a través de la historia de Demet y Can. Espero que hayan disfrutado de los secretos y revelaciones que les he compartido hoy. Recuerden que esta es solo una interpretación de los hechos, basada en información pública y rumores que han circulado en los medios. La verdad completa sobre la relación de Demet y Can solo la conocen ellos dos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y reconstruir la historia a partir de fragmentos de información, entrevistas y rumores. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Can podrían volver a trabajar juntos en el futuro? ¿Les gustaría verlos juntos en la pantalla una vez más? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber sus opiniones y teorías sobre esta fascinante historia. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre está en algún lugar, solo hay que buscarla.